de esta mañana. Y por el lado de los trabajadores están los sindicatos, las grandes centrales obreras, una de ellas es la CUT. Don Fabio Arias es el presidente de este sindicato de trabajadores. Señor Arias, buenos días. Buenos días, Néstor Morales, a usted y a toda la audiencia. La Central Unitaria de Trabajadores. ¿Usted tiene cuántos trabajadores afiliados en la CUT, señor Arias? 670,000 aproximadamente. ¿Y cuál es la propuesta de los sindicatos? ¿Un aumento del mínimo para cuándo, el año entrante? Bueno, vamos a presentar en el día de hoy, dentro del... ¿Qué día nos toca a empresarios y trabajadores el día para presentar las propuestas? Estamos discutiendo en el Comando Nacional Unitario, que integran las tres centrales obreras, CUSE, mencionados, y el día que nos corresponda en la Comisión de Concertación presentaremos ya la propuesta en concreto. La estamos elaborando hasta ahora. Pero presentar la propuesta en concreto quiere decir, me imagino, como todos los años le pregunto, don Fabio, inflación más algunos puntos. Por supuesto, más unos puntos que siempre nos deben, pero hace parte exactamente de la formulación que iremos a hacer oportunamente. ¿Y en cuántos puntos están pensando para el año entrante? Bueno, me disculpa, Néstor, pero estamos obviamente discutiendo en el Comando Nacional Unitario. No queremos generar antes de lo que defina el cronograma, porque nos debemos de poner de acuerdo en eso, ¿sí? Y preferiría exactamente que las reglas que hay determinadas ahí en la Comisión de Concertación, pues las respetemos, y nosotros aspiramos a que lo que defina hoy la Comisión de Concertación, nos pondremos de acuerdo con eso, y si nos dicen que la tenemos que presentar pasado mañana o el lunes, con mucho gusto, pero esperaremos que esa sea la definición de la Comisión de Concertación. Le pregunto a usted lo mismo que le estaba preguntando al doctor Bedoya, que es de la SAC, hace un momento, don Fabio. ¿Qué pasa si el dato de productividad, digamos, teniendo en cuenta el mal momento de la economía, que la economía colombiana se redujo en el último trimestre, si la productividad es negativa, qué sucede? Bueno, aquí un tema bien interesante, la productividad negativas. Digo exactamente porque eso significaría que no se ha hecho nada del aparato productivo. Sí, pero entonces entramos en un tema bien interesante, ¿sí? ¿Qué ha definido o determinado el decrecimiento económico? Porque hay decrecimiento económico, todavía no sabemos si el 31 de diciembre es negativo o no, ¿sí? Según las cifras de todo el mundo, va a ser positivo, ¿sí? El hecho de que el tercer trimestre haya sido negativo no quiere decir exactamente que se vaya a arrastrar de acuerdo. A 31 de diciembre un factor negativo. Por tal motivo, todo parece indicar que la productividad va a ser positiva. Bueno, eso no es lo que están apostándole unos grandes analistas. De hecho, desde el año 2005, desde hace 15 años, en 8 ocasiones ha sido negativo el dato de productividad, pero esto sí, jamás he visto yo que se reste en las cuentas de la inflación, y mucho menos para determinar el salario mínimo. Entonces quiero preguntarle lo siguiente: hay una propuesta sobre la mesa y es subir el salario mínimo a 2 millones de pesos, pero quitando todas las prestaciones. ¿A usted eso le suena? No, para nada. Nosotros hemos mirado esa propuesta y consideramos que es una propuesta tendiente prácticamente a eliminar lo que nosotros llamamos las prestaciones sociales, y una forma sin lugar a dudas de ahorro de los trabajadores. Nos colocaría en una dimensión absolutamente muy vulnerable, y que por tal motivo no lo recomendaríamos. Nosotros estamos por el contrario, mirando cómo se formaliza el trabajo y no cómo se informaliza, porque esta es una forma de informalidad. Ni siquiera dejando la prima. Pierden la estabilidad laboral, pierden exactamente todo lo que se concibe en el Código Sustantivo del Trabajo. Es prácticamente derogar el Estatuto del Trabajo o la norma del Código Sustantivo del Trabajo, y nosotros pensamos que eso es absolutamente inconveniente. Y por eso muchos están pidiendo detener, mientras se negocia el salario mínimo, de las discusiones sobre la reforma laboral. ¿Cuál es su opinión al respecto? La pregunta que habría que hacerle a los empresarios, entonces, suspendamos la discusión del salario mínimo, que discutan la reforma, porque ellos dicen que no se pueden discutir al mismo tiempo. Pero señor Arias, nunca la habían presentado. Estuvo la ley 50, la ley 100, nunca hicieron esa formalización, ¿sí? Y nosotros dijimos, por el contrario, nosotros
Señor Arias. Que se dejara discutir el salario mínimo o que se dejara discutir la reforma laboral por una o por la otra. A ver, se me está perdiendo la señal. La última pregunta para el presidente de la CUT, Víctor. Es que no me quedó muy claro, señor Arias, no nos quedó muy claro. ¿Usted no está de acuerdo en suspender el trámite de la reforma laboral, que es la propuesta de FENALCO, mientras se negocia al mismo tiempo el salario mínimo? Por supuesto que no vamos a estar de acuerdo con eso, por supuesto que no. La reforma laboral es un trámite exactamente que se da dentro del Congreso de la República, ¿sí? Se han hecho estas oportunidades cuando evidentemente habían reformas regresivas, porque ahora que hay reformas progresivas se tiene que suspender. No entiendo esa posición de los empresarios al respecto. Bueno, son los comerciantes, entre otras cosas, dicen los más afectados en caso de que se apruebe esa reforma laboral. Pero se comienzan ahí a mezclar los temas. Señor Arias, mucha suerte en la discusión del salario mínimo a partir de hoy.